What was the outstanding feature of those two verses? ¿Cuál era el componente más sobresaliente entre estos dos versículos? If you don't remember, let me refresh your memory. Si usted no lo recuerda, refrescaré tu mente. We see that one person can touch the lives of many, right? Vemos que una persona puede impactar a los demás. And that's found in verse 2, right? Y eso se encuentra en versículo 2. The things which you have heard of me. There's two people there. La que has oído de ante muchos testigos. The me is the Apostle Paul. Hay dos personas. El yo es el apóstol Pablo. The you is Timothy. El tú es Timoteo. That's two people, right? Estos son dos personas. Then there are the many witnesses. Entonces tiene la frase muchos testigos. That's the third group of people. Este es el tercer grupo de personas. And then there's an important group. Entonces existe un grupo importante. Faithful men. Hombres fieles. Faithful women. Mujeres Right. fieles. And then are others. Entonces hay otros. There are others. We never know the effect of God's word. Nosotros no nos damos cuenta el efecto que tiene la obra de Dios. But we do know this. Pero nosotros sí sabemos Right. esto. God's word will not return to him void. Es que la palabra de Dios nunca se volverá It vacía. will accomplish what God has purposed it to do. Cumplirá el propósito de Dios. God's word is designed to save us. La palabra de Dios es diseñada para salvarnos. What happens when we don't respond to the invitation for salvation? ¿Qué sucede cuando nosotros no respondemos a la invitación de la salvación? Then the word of God becomes our judge. Entonces, a consecuencia de esto, la palabra de Dios se convertirá en nuestro juez, It condemns us. porque nos condenará. Think of the 100 years or so, 120 years maybe, that Noah preached. Piense de los 100 o 120 años o más que Noé predicó mientras él estaba construyendo el arca. He only saw his children and their spouses saved. Él solamente vio a sus hijos y a los cónyuges de sus hijos salvados. What about the rest of the world? Pero ¿qué tal el resto del mundo? The Bible tells us that the rest of the world was condemned by his message. La Biblia dice de que el resto del mundo fueron condenados por su propio mensaje. So when we have the message of salvation, it's really powerful, right? Entonces cuando tenemos el mensaje de la salvación, en realidad es poderosa. In fact, Por cierto, if you look at if you look in Romans chapter 1, si usted mira en Romanos capítulo 1, there's an important verse there, verse 16, existe un versículo importante, el versículo 16, that says, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, porque no me avergüenzo del evangelio, for it is the power of God unto salvation to everyone that believes." porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. And the word power is the word from which we get the word dynamite. Y la palabra poder consigue de la cual tenemos la palabra dinamita. So I want to begin reading at verse 3. Entonces quisiera comenzar a leer versículo 3, Reading to verse 10, we want to just look at two verses. leyendo hasta el versículo 10, pero nos enfocaremos en dos versículos esta noche. One of these days I'm going to get a Spanish Bible and I'll read to you in Spanish, but so far I don't have one. En uno de estos So I'll días, read in English and you follow along, okay? en uno de estos días me voy a conseguir una Biblia española y te lo voy a leer a ustedes. Going to surprise you one day. Yo te voy a sorprender un día. You therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that wars entangles himself in the affairs of this life, that he may please him who has chosen
him to be a soldier. And if a man also strive for masteries, yet is he not crowned except he strive lawfully. The husbandman or farmer that labors must be first partaker of the fruits. Consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel, wherein I suffered trouble as an evildoer, even unto bonds. But the word of God is not bound. Therefore I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. May God bless the reading of His word. Señor bendiga la lectura de su palabra. Verse 2. Versículo 2. The first word there is you. La Right. primera palabra es usted o tú. You therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículo 3. A very short verse. Un corto versículo. Only 11 words. Solamente. In English, it's 11 verses. In Spanish is 10. Okay, there you go. 10 words. But personal and powerful. Pero a lo personal y poderosa. Because it speaks to you and me. Porque habla hacia ti y hacia mí. If we think that this was written to Timothy almost 2,000 years ago and we just study it as that, we miss the point. Si nosotros pensamos de que Pablo escribió solamente a Timoteo y estamos aquí para aprender lo que Timoteo enseñó, estamos perdiendo el punto. It's written for you and me. Está escrita para usted y para mí. Because Timothy has long gone to be with the Lord. Porque hace mucho tiempo Timoteo está con el Señor. Even so, Aún así, we're reading and studying this holy inspired letter today. estamos leyendo y estudiando esta carta inspirada hoy. And if we're just building head knowledge, Y si solamente nosotros estamos edificando conocimiento de acá, then we miss entonces vamos a perder the message el mensaje by about this much. por esa cantidad. Somebody said that's about 18 inches from here to here. Alguien dice, es la aproximación de 18 pulgadas de la distancia de aquí a aquí. Do you realize you can miss heaven Usted se da cuenta que usted puede perder el cielo by this much? por esa medida. That's a scary thought, isn't it? Es una cosa, un pensamiento You espantoso. can have it all here, Usted lo puede tener todo aquí, but you don't have it here. pero no lo tiene aquí. That's about the distance from the head to the heart. Esto es la aproximación de la distancia de la cabeza al corazón. And the Bible is very clear Y la Biblia es muy claro that it is with the heart that we must believe que es con el corazón que debemos creer before we can confess with our mouth. antes de tener la capacidad de confesar con nuestras bocas. Because head knowledge doesn't save us. Porque el conocimiento de tu cabeza no salva para nada. It's faith Es a través de la fe, from the heart a través del corazón, that comes before confession with the mouth. que viene antes de la confesión de nuestra boca. Now the verse that says that is Romans 10 and 9. Ahora, el versículo que declara esto es Romanos 10, verso 9. And it has it the other way. Y lo tiene de otra Right? manera. It says that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ and shalt believe in your heart that God hath raised him from the dead, you shall be saved. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. This is an important verse that has to do with assurance. Esto es un versículo importante que tiene que ver con la seguridad de la salvación. If you or anyone here Si tú o cualquiera que está aquí
And I want to think especially of you young people. Y quisiera pensar en particular a los jóvenes aquí. If you have trusted the Lord Jesus as your Savior, Si usted ha confiado en Cristo como tu Salvador and you're not 100% sure, y no estás 100% seguro, and that's not unusual, y esto no es inusual, there's two things we would have to say. hay dos cosas que necesitamos decir. Suppose in Sunday school class, the teacher encouraged you to put your faith in the Lord Jesus. Suponte que en la escuela dominical, la maestra de la escuela dominical alienta y invita a usted para que acepte la invitación And you did that. de la salvación, y usted lo ha hecho. You know what I used to do? ¿Tú sabes lo que yo antes hacía? Every time a boy or girl would accept the Lord Jesus Christ, we'd give them a Bible. Cada vez que un muchacho o una muchacha aceptara a Cristo o confiesa a Cristo, nosotros le damos una Biblia. Or if they had a Bible, O si han tenido ellos una Biblia, I would write in the Bible. yo escribiría en esa Biblia, And I would say, now I'm going to write those words for you because I write better. y yo le dije, yo voy a escribir estas palabras por usted porque yo escribo mejor. But you tell me if I'm writing the right thing. Pero usted me diga a mí si lo que estoy diciendo es lo correcto. I would say, I'm going to write in there, I trusted the Lord Jesus as my Savior and Lord today. And then I would date it. Y la inscripción sería, yo puse mi confianza en el Señor Jesucristo hoy, y ubicaría la fecha. And I would say, is that true? Y le preguntaría, Yes. ¿eso es verdad? Sí. So if you're ever unsure as a young person, Entonces, si como persona joven, si you should write it down when you get saved. Or have the Sunday school teacher do it. si usted es inseguro de esto, haga que alguien te lo escriba, o que una maestra de escuela dominical te haga recordar. Because if the devil introduces doubt, right, Porque si el diablo introduce la duda, you just open your Bible to where you wrote it down and you say, hey, here it is. simplemente I usted, did it. simplemente usted abre la Biblia y llégate a la parte donde usted lo ha escrito y diga, aquí está, es mentira. But you know what else is important? Pero usted sabe qué más es importante. Is to tell somebody else. Es importante de decirle a alguien, To confess it. para confesarla. I've heard our brother Rigo say many times how he got saved. Yo he escuchado al hermano Rigo muchas veces en contar en cómo él fue salvo. I've told you lots of times how I got saved. Yo he compartido con ustedes en cómo yo fui salvo. I'm happy I'm saved. Soy feliz que soy salvo. It's the best thing I ever did. Es la mejor cosa que yo he hecho. You know what the next best thing was? ¿Tú sabes cuál es la próxima mejor cosa que yo he hecho también? Marrying Nancy. Casándome con Nancy. But getting saved was the best thing I ever did. Pero ser salvo Yeah. es la mejor cosa que hice. Okay. And so, Entonces, if you want to have assurance, si usted quiere tener la seguridad, confess with your mouth. confiésalo Right. con tu boca. Confess. Confiésalo. How hard is it to say ¿Cuán duro es en decir, if you have the opportunity? si usted tiene la oportunidad, I realized before a holy God yo me doy cuenta ante de un Dios santo that I was a hopeless and helpless sinner. que yo era un pecador sin esperanza y sin ayuda? Now that was my case. Ahora, esto era mi caso. Before a holy God, I was a lost sinner. Antes de un Dios santo, yo era un perdido pecador. And many times I heard how that the Lord Jesus Christ came to save sinners. Y muchas veces he escuchado el mensaje que Cristo vino para salvar a los pecadores. I accepted him as my personal Savior. Yo le acepté como mi salvador personal. I had a chance to talk to a man 2 days ago on my job. 2 días atrás en mi trabajo yo tuve una oportunidad de hablar con un hombre. And unfortunately, Christians sometimes do bad things. Y desgraciadamente hay cristianos que hacen malas cosas. This man was married to a Christian woman, Este hombre estaba casado con una mujer cristiana and she divorced him. y ella lo divorció. Yes, Sí. Christians do that. Sí, hay cristianos que lo hacen.
I don't know anything else. Yo no sé nada más, But I know that this man was very sad for a very long time. pero yo sé de que este hombre estaba pasando en una tristeza por mucho tiempo. But he had some exposure to the gospel. Pero él tenía alguna exposición del Evangelio. And about a year ago, Y aproximadamente un año atrás, this man had a heart attack. este hombre tuvo un paro cardíaco. Well, let me tell you something. A heart attack will really scare you. Déjame decirte que un ataque del corazón te va a asustar, It'll scare you. te asustará. You know, I've been a health-conscious person all my life, but I had a little scare a couple years ago. Tú sabes que yo Yeah. he sido una persona yo he sido he sido una persona consciente a mi salud cada momento, pero hace un año pasado yo tenía un toque mío. Now, I'm not afraid to die. Ahora, yo no tengo miedo de morir, I just hope it's fast. pero espero de que esa muerte sea You rápida. know? I hope it goes like that and I'm gone, you know? Espero que sea así, ya desaparece. But I want to live. Pero yo quiero Right. vivir. The Lord says, I've set before you life and death, El blessing and cursing. Choose life, right? We choose life. Señor dice, puesto delante de ti la bendición, la maldición, la muerte o la vida, escoge la vida. And so my friend, we were talking, you know, he's getting close to retirement. Entonces mi amigo, yo estaba hablando con él y está muy cerca para retirarse. And sort of, you know, we look at what's, you know, you just get older and weaker and then you wind up in a nursing home or someplace and you die. That's what the future holds for us. Y más o menos estaba mirando el hecho de que vamos a jubilar, nos vamos a envejecer más, vamos a estar en una sala de enfermería y nos vamos a morir. Eso es lo que estábamos pensando. If the Lord doesn't come in our lifetime, Si en nuestra vida de tiempo el Señor no viene, half of us, every other person here, will wind up in a nursing home. la mitad de nosotros, o casi la mitad de nosotros, estaremos en la sala de enfermería. And I could say to him, but look, Y yo le puedo decir, pero mira, for me, para mí, if I die, I go to be with the Lord. si yo muero, yo estaré con el Señor. And I really believe that. Y realmente yo creo esto. And if that's true, then there's nothing really to fear. Entonces, si esto es la verdad, entonces no hay nada con qué temer. And if it isn't true, Y si no es verdad, then nothing matters anyway, right? nada importa. But it's true. Pero es verdad. The Bible is true. La Biblia es Okay. verdad. So you can work out the words yourself. Entonces, usted puede trabajar en algunas palabras por ti sola. If you have the opportunity to give your testimony, work the words out. What would I say? Si usted tiene la oportunidad de dar tu testimonio a una persona, trabaje, haga tu tarea, piense de algunas palabras que usted puede decir. I worked for a Jewish man for 18 years. Por 18 años yo he trabajado por un judío, Great guy. un gran hombre. And there was a death Y hubo una muerte in our work circle. en nuestro círculo de trabajo. And I sat across the table from him. Y yo estaba sentado a la mesa cruzando la dirección de él. In fact, I'm trying to remember. I think it was when Gladys's husband died. Por hecho, yo creo que fue en la ocasión donde el esposo de Gladys murió. And I shared with him that I had prayed with him on Sunday morning, and on Monday afternoon he was with the Lord. Y yo compartí con él de que yo estaba orando por él en el domingo y el lunes ya fue con el Señor. And I asked myself this question: why Julio and not me? Y yo me hice esta pregunta, ¿por qué Julio y yo no? We're both the same age. Ambos tenemos la misma edad. At the time we were 46 years old. En ese tiempo teníamos la edad de 46 años. Don't know the answer. No sabemos la respuesta, Right. ¿verdad? But Pero if I had died, I'd have gone to be with the Lord. si lo he hecho, yo he estado también con el Señor. And my Jewish boss, you know, he listened to me. Y mi jefe judío, en realidad él me estaba escuchando. And I had to say to him, for me, the Messiah has come. Y yo tenía que Right. decirle a él, para mí el Mesías ya ha venido. And that Messiah is Jesus Christ. Y ese Mesías es el Señor Jesucristo. And he listened. Y él escuchó. He listened. Él escuchó.
Work out the words. Don't make it a 10-minute sermon. Make it a 15-second sermon. Haga una obra de trabajo, no un sermón completo, pero un detalle de 15 segundos. Work out the words. Obra las palabras. The next thing that it says endure hardness. La próxima cosa que dice aquí es sufrir penalidades o durezas. Right? As a good soldado, therefore, endure hardness. Como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidad. And here is something that I hope you all know. Y aquí hay algo que espero que todos ustedes ya sepan. The Christian life is not a 100-yard sprint. La vida cristiana no es corriendo 100 yardas. It's a long-distance race. Es una carrera de larga distancia. Right? A sprint takes explosive power. Corriendo en yardas nada más consiste en gran poder y fuerza. You see these guys that do the 100-yard sprint, 100-meter sprint in the Olympics, they're all muscular guys, Usted right? ve en los Olímpicos esos atletas que corren 100 yardas de distancia, esos son hombres musculares. Less than 10 seconds, it's over. Menos de 10 segundos ya se acabó. That's not the Christian life. Se acabó la carrera, pero esto no es la vida cristiana. It's a marathon. Es un maratón. It takes endurance. Se lleva a cabo la perseverancia. Early in our life in this assembly, Nancy and I, Tempranamente en la vida de esa asamblea, Nancy y yo, by the way, a propósito, the first Sunday of this month was 44 years for us. el primer domingo de este mes era 44 años para nosotros. 44 years ago, on the first Sunday of April, we came into fellowship. 44 años del mes de abril, el primer domingo, estábamos aquí en esta asamblea. Now, we were both already saved a few years. Ahora ya ambos de nosotros estábamos salvos hace años antes. And I remember one evening, Yo recuerdo una noche, one of the elders from the Kearney Assembly preached here. uno de los ancianos de la asamblea de Kearney vino aquí para predicar. His name was Lawson Mitchell. Su nombre era Lawson Mitchell. Godly man. Loved this man. Hombre de Dios, amaba a este hombre. And I remember he stood in the back with Nancy and me. Y yo recuerdo que estaba parado atrás, en la parte de atrás, con Nancy y yo. I think Nancy was there. Yo pienso que Nancy estaba ahí. But we were introduced as new in the assembly and so on. Pero nos introdujeron nosotros como nuevo en la asamblea. And I remember what he said. Y yo recuerdo lo que él dijo. He said, Él dijo, pace yourself. hágate el paso. Don't go too fast. No vaya deprisa. He says, so that you don't burn out too soon. Para que usted no se queme tan fácil. That was over 40 years ago. Esto era 40 años atrás. Now, I didn't understand that then. Ahora, yo no entendía esa frase. I said, why is this brother slowing me down? You know? Yo dije, ¿por qué este hombre me está poniendo en una velocidad despacio? I can tell you, I understand it today. Yo te puedo decir de que hoy lo puedo entender. Because Porque I have seen people, yo he visto personas, many people, muchas personas, make a great start. haga un gran comienzo I have no idea where they are. y no tiene ninguna idea dónde están. We had hundreds of kids from the port that came through the Sunday school here in almost 40 years. En los últimos 40 años teníamos cientos de niños viniendo del pórtico de Elizabeth para venir aquí. And one of the girls, who's a grandmother now, Y una de las muchachas, que ahora es una abuela, sends me a Christmas card or a birthday card every once in a while. me envía una carta de Navidad, una carta de cumpleaños de vez en cuando. Her name is Brenda. Su nombre era Brenda. I baptized Brenda. Yo bauticé a Brenda. And she goes to a different church someplace. Y en alguna parte, en algún lugar, ella va a otra iglesia. Big church. Una gran iglesia.
And I wrote her a letter and I said, Brenda, Y yo le escribí una carta y le dije, Brenda, can you imagine usted puede imaginar if all you girls and guys si todas ustedes, muchachos y muchachas, had remained in the assembly here se han quedado en la asamblea aquí and had children here? y han tenido hijos aquí? This would be the biggest church in Elizabeth. Esto se convertiría en la iglesia más grande de Elizabeth. It wasn't to be. Pero no fue así. The Lord knows why. El Señor sabe por qué. Many of those kids made good starts, Muchos de estos niños comenzaron muy bueno, but they burned out. pero se quemaron. Serving the Lord Sirviendo al Señor takes both endurance and hardness. toma sufrimiento y toma padecimiento. Now, the word hardness Ahora, la palabra duro o pasar dureza o penalidades, I don't know what it means in Spanish, but generally we get the word hardship from that word. tenemos consigo la palabra pasar momentos duros. And hardship has to do with suffering. Y pasando en estos momentos duros incluye sufrimiento. And it's true Y es verdad that all who would serve the Lord que todos aquellos que sirven al Señor will have to suffer for the Lord. tendrá que sufrir y padecer por el Señor. Sooner or later, you're going to suffer for the Lord. Tarde o temprano vas a sufrir por el Señor. And that suffering may come from the most unusual places. Y ese sufrimiento puede llegar en muchos lugares inusuales. It may even come from fellow believers. O ese sufrimiento puede llegar aún hacia a través de los creyentes. And if you think that that's crazy, Y si usted piensa que esto es locura, just read the epistles. lea simplemente las epístolas. Yeah? ¿Sabe? Every one of those letters addresses problems in the church. Cada una de estas epístolas y cartas se dirige a los problemas que existen en la iglesia. But I like the King James word hardness, Pero a mí me gusta esta palabra de penalidad o dureza. because in the connection of our verse, Porque en la conexión de nuestro versículo it speaks of being conditioned. habla de ser condicionado. It means being in shape spiritually, mentally, and physically. Habla de estar en forma mentalmente, físicamente y espiritualmente. And since the Holy Spirit sets before us the soldier, Y desde el momento que el Espíritu Santo nos pone en el pensamiento de un soldado, right, as a good soldier, those four words, right? como un buen soldado, dice la palabra, Very likely, muy probable, the Apostle Paul was thinking of the Roman legionnaire. el apóstol Pablo estaba pensando en las legiones romanas. And in the Roman legions, Y en las legiones romanas, there were the Praetorian Guards, existió la guardia de Petróleo. right? They were like the Green Berets of today's army. Ellos eran como las barrancas del ejército del día de hoy. They were better trained and better equipped and better educated and so on. Ellos eran mejor equipados, mejor entrenados, mejor conocimiento. Think of our elite men in the military. Piense de nuestros hombres expertos en el militar. Right? Those that carry out the most dangerous missions. Personas o hombres que llevan a cabo las misiones más peligrosas. They are extremely well trained. Ellos son extremadamente bien entrenados. Anybody watch Navy SEALs training on the military channel? ¿Alguien aquí ha visto entrenamiento de las naves? I've watched it. I like watching it. A mí me gusta mirar, yo miro eso, I would never survive it. pero nunca sobreviviré eso. You know why I wouldn't survive it? ¿Sabe por qué nunca voy a sobrevivir I eso? can't get into that cold water in and out. I couldn't do that. Porque yo no puedo entrar y salir en un agua tan fría. Yo I no puedo wouldn't be hacer able to eso. do that. Yo nunca puedo hacer eso. These guys condition themselves to do whatever they have to Pero do. estos muchachos se Right. condicionan de tal manera de que ellos pueden hacerlo. Both physically and mentally. Ambos físicamente y mentalmente. They speak more. You have to speak at least two languages to
be one of them. Usted tiene que hablar por lo menos 2 lenguajes para convertirse en uno de ellos, o ser uno de ellos. And they adhere to a very high code of honor. Y ellos están bajo un código de honra. And they focus on their mission. Y ellos se enfocan en la misión. The mission always comes first. La misión siempre llega primero. They almost never leave one of their own behind. Casi nunca deja a sus soldados atrás. Dead or alive or wounded, they bring them out. Vivo, muerto o Right. herido, no le deja a sus soldados atrás. They know who the enemy is. Y ellos saben quién es el enemigo. Here's the most important part. Pero aquí es la parte muy importante. They don't fight each other. Ellos no se pelean entre sí. Christians sometimes fight each other. Pero los cristianos sí se That's a pelean entre sí. tragedy. Y esto es una tragedia. It's a tragedy. Es una tragedia. And we who would serve the Lord Y nosotros que podríamos servir al Señor, have to be men and women that can endure hardship. debemos ser hombres y mujeres que están dispuestos a sufrir penalidades. We must have a dignified appearance and bearing. Debemos tener la dignidad de recibir la carga. And we must be really dedicated to the Lord. Y debemos realmente ser personas dedicadas al Señor. And dedicated to the ones we serve. Y también dedicado a las personas cuyo nosotros servimos. That's one another. Esto es unos a los otros. We got to be dedicated to one another. Debemos ser dedicados unos a otros. I mean, we're all blood-bought saints, are we not? Te digo que nosotros somos santos por la misma sangre. Some of our number are weak in the faith, right? Algunos de los números de los creyentes son débiles en la fe. The Bible speaks of that, La Biblia right? habla de esto, ¿verdad? There are saints that are weak in the faith. Hay santos que son débiles en la fe. There are saints that are strong in the faith. Hay como también santos que son fuertes en la fe. Do we cast aside the weak ones? ¿Nosotros arrojamos y echamos fuera a los débiles? Or do we assist them ¿O lo asistimos to grow in faith and in the knowledge of the Lord Jesus Christ? para crecimiento, para conocimiento del Señor Jesucristo? God forbid that we should do that. Que Dios prohíba que nosotros hagamos esto. We must work to build them up and edify them as best as we can. Debemos trabajar y esforzar a edificar a tal creyente lo mejor que podamos. And I'm speaking very plainly here, Estoy hablando muy plano aquí, because sadly, porque tristemente I have seen yo he visto plenty of internal attacks and suficiente tearing down of other believers here. ataques internos y torciendo y rompiendo la comunión de los creyentes aquí. And for a long time, I've just been quiet. Y por mucho tiempo solamente hemos estado callados. I'm ashamed of it. Estoy avergonzado de eso. When someone constantly attacks and speaks poorly of other believers, Cuando alguien ataca o habla pobremente en contra de otros creyentes, I give you two things. te doy 2 cosas. You can believe them or discard them. Usted puede creerla, Either that person is hiding something in their own life, usted puede creerla o desecharla. O esa persona está escondiendo algo en su propia vida, or is trying to make themselves look more important than they are. o está tratando de hacerse o aparecerse más importante que los demás. And of course, the Bible has a cure for that. Y por cierto, la Biblia tiene una cura para eso. And the cure Y la cura is found es encontrada in Philippians chapter 2. en Filipenses capítulo 2. Now, we can't just read that mentally. It has to sink into our Ahora, hearts. no podemos leer esto simplemente mentalmente. Debemos que esto hunda nuestro corazón. It's found in Philippians chapter 2. Es encontrado en Filipenses capítulo 2. Follow along in your own Bibles. I want to read to you just 8 verses or 6 verses. Sígueme la lectura en tus propias Biblias. Voy a leer 8 o 6 versículos. Verse 2 to verse 8. Versículo 2 hasta versículo 8. This is one of the most important parts in the Bible. Esto es una de las Right. cosas más importantes en la Biblia. It says, fulfill you my joy
that you be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind. Let each esteem others better than themselves. Look not every man on his own thing, but every man also on the things of others. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the very form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took on him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. That's the Lord Jesus. That's the Lord that we serve. And we're to be like him. Esto es el Señor Jesucristo. Esto es el mismo Señor que servimos y debemos ser como Él. The sovereign of the universe El soberano del universo became one of us se convirtió en uno de nosotros and allowed men to put him to death. y permitió que los hombres le pusieran a muerte. Very God of very God. El mismo Dios del mismo Dios. One of the creeds says, Uno de los credos dice, our Lord Jesus Christ did that. nuestro Señor Jesucristo hizo eso. I don't know if we'll get through this. Yo no sé si vamos a meternos en esto. The other example, of course, is the Lord Jesus Christ, who is the good shepherd, right? El otro ejemplo es el Señor Jesucristo como el buen pastor. And he says, what does a good shepherd do when he has 100 sheep and one gets lost? Y él dijo, ¿qué es lo que hace un buen pastor que entre las 100 ovejas él se da cuenta que uno se pierde? Does he say, well, that one, you know, it didn't have a lot of wool and it didn't have just we can do without that sheep, Él right? dijo, bueno, esta oveja no tuvo suficiente como para pelarle la, ¿cómo se dice? La lana. That's the attitude we often have. Y vamos a dejarlo ahí. Y esa es la misma actitud que tenemos nosotros. Oh, well, that person, you know, they were Bueno, no big loss, right? esa persona no es gran pérdida. That is exactly wrong, folks. Esto es exactamente mal, caballeros. The Lord Jesus said he leaves the 99 and he pursues the one that was lost. El Señor dice que él deja a la 99 y va persiguiendo a aquel que está perdido. And I don't mean to tell you that that's always a pleasant job. Y mi intención no es de decir de que esto es una obra placentera. Because you're going to go visit that one person that stopped coming and they're going to really let you have it. Porque Right? tú vas a estar visitando a la persona que no está viniendo y te va a poner en su lugar. You may not want to hear it. Y quizás no va a querer escuchar. The Lord said, pursue that one that went lost. El Right? Señor dice todavía, siga esa oveja perdida. But here it has to do with the good soldier. Pero aquí tiene que ver con el buen soldado. A good soldier knows his commander and he knows the mission. Un buen soldado, un verdadero soldado, conoce a su comandante y conoce a su misión. And our commander is the Lord Jesus Christ. Y nuestro comandante es el Señor Jesucristo. How often do we stop to think as to who he really is? ¿Cuántos de nosotros nos detenemos para saber realmente quién es Él? He's God manifested in the flesh. Él es Dios que se manifestó en carne. If you go back to 1 Timothy 3:16, Si usted retrocede a 1 Timoteo 3:16, I'm in the wrong book. It says that God was manifested in the flesh. dice exactamente de que Dios fue manifestado en carne. God was manifested in the flesh. Dios se manifestó en carne. That's our Lord Jesus Christ. Esto es nuestro Señor Jesucristo. He's the King of kings and the Lord of lords. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. He's the creator and sustainer of all things. Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Where does it say that? ¿Dónde dice esto? Hebrews 1, verses 1 to 3. You ought to read that. Great verses that speak of the Lord Jesus Christ. Hebreos 1, versículo 1 al 3. Grandes versículos que hablan del Señor Jesucristo. He's omnipotent, Él es omnipotente. omnipresent, and omniscient. Él es omnipresente y omnisciente. But the greatest thing Pero la, that we know about him, pero la más grande cosa que nosotros podemos conocer de Él that he is love.
es que Él es amor. God is love, Dios es amor. manifested and personified in the Lord Jesus Christ. Manifestado y personificado en el Señor Jesucristo. And so what's our mission? Entonces, ¿cuál es nuestra misión? If we think of it in military terms, Si lo pensamos en términos militares, well, our mission is to honor and glorify Him, bueno, nuestra misión es honrar y glorificarle a Él, to serve Him, para servirle a Él, to witness of and for Him, para testificar de y para Él, to make Him known, para que Él sea conocido, to tell of His saving grace, para decirle and power, para decirle a los otros de su poder de gracia y salvación, and to proclaim His coming kingdom and reign. y para proclamar su reino venidero. You know, there's lots of speculation out there. Tú sabes que know. hay muchas especulaciones aquí. President Obama will be done in, 2 years, 2.5 years, he'll be done, right? El presidente será terminado en 2 años como presidente. And who's going to be the next person? ¿Y Right? quién va a ser la próxima persona? There was a brother in Kenilworth Assembly Hay un hermano en la asamblea de Kenilworth who didn't vote. que no votó, He was one of the elders. y él era uno de los ancianos. He said, my king will never lose his position. Él dijo, mi rey nunca perderá su posición. There's something to be said for that. Yeah? Algo que hay que decir de esto. Nobody is going to vote God out of office. Nadie va a votar a Dios fuera de su oficio. God is still in charge. Dios todavía está encargado. Right? He'll always be in charge. Siempre Él estará encargado. Amen. But Pero we're to be free from the entanglement of this world. debemos ser libres de las cadenas de este mundo. Right? In verse 4 it says, no man that wars entangles himself with the affairs of this life. Dice, ninguno que milita o que guerra se enreda en los negocios de la vida o del mundo. Not all of us can dedicate ourselves to full-time ministry. No todos nosotros podemos dedicarnos al ministerio de tiempo completo. The Lord never intended that one man should do all the preaching and teaching in the assembly. La intención de Dios no era de que solamente una persona ministre y que predique y haga todas las cosas. That only creates lazy believers. Esto solamente crea creyentes perezosos o vagos aquí. That's why the Bible teaches the priesthood of all believers. Y esto es la razón por la cual las Escrituras enseñan el sacerdocio de todo creyente. I remember when many of you first came to the assembly Yo here. recuerdo cuando muchos o todos ustedes estaban aquí por primera vez en esta asamblea. One of the sisters related the story to me where they said, well, who's your pastor? Una de las hermanas relataba esta historia hacia mí cuando le preguntaron, ¿y quién es tu pastor? Or the general reaction is, you all don't have a pastor? O la reacción general es, ¿ustedes no tienen un pastor? Yes, we do. Sí lo tenemos. The Lord Jesus. El Señor Jesús. Right? He's our pastor. Él es nuestro Right? pastor. The others that shepherd, we're just under him. Los right? otros que pastorea, nosotros estamos bajo de él. And when Y cuando those shepherds work together, right? estos pastores trabajen juntos, keeping in mind, manteniendo guardado en nuestra mente this is the Lord's church. que esto es la iglesia del Señor. It's not Bill's assembly just because he's been here 44 years. No es la asamblea de Bill simplemente porque él ha estado aquí 44 años. It's the Lord's church. Es la iglesia del Señor. If the believers work, Es- then the assembly will work. Si los creyentes trabajan, entonces la asamblea funcionará. There was a brother that said, if the assemblies will work, Hubo un hermano que dijo que si la asamblea trabaja, the assemblies will work. la asamblea trabajará. You get the play on words, right? ¿Usted tiene la palabra de juego aquí? If nobody works, then it doesn't work. But Sí. if everybody works, it works. Si todo el mundo trabaja, va a funcionar. Si no trabaja, nada va a funcionar aquí. Let me just quickly finish. You know, we touched on the priesthood of all believers. Hemos acabado de tocar del sacerdocio de todo creyente, ¿verdad?
in 2 Peter, there is that whole teaching on the priesthood of all believers. En 2 de Pedro tenemos la enseñanza del sacerdocio de todo creyente, Right? ¿verdad? And we're called to be holy Y priests, somos llamados de ser sacerdotes santos, and we're to be royal priests. y debemos ser reales sacerdocio, reales sacerdotes. As holy priests, Como sacerdote santo, we come and worship. nosotros venimos y adoramos. What do we bring? ¿Qué es lo que traemos? ¿Verdad? We bring ourselves. Traemos a nosotros mismos, We bring our praises. traemos nuestra alabanza, We bring our possessions, our offerings. traemos nuestras posesiones, nuestras ofrendas. But before we go anyplace else, or before we do anything else, Pero antes de ir a cualquier lugar o hacer cualquier cosa, on the first day of the week, en el primer día de la semana, that's the Lord's Day. We begin the week on the Lord's Day. ese es el día del Señor. Comenzamos nuestra semana en el día del Señor. We come into the presence of our great God, and we come as holy priests. Nosotros venimos delante de la presencia del Señor y nosotros venimos como sacerdotes santos. But as royal priests, Pero como real sacerdote, royalty has to do with kingship. la realeza tiene que ver con el reino. We represent our king and his coming kingdom. Nosotros representamos al rey y su reino venidero. We not only preach the gospel of God's grace, Nosotros no solamente predicamos el evangelio de la gracia de Dios, as far as touching salvation, de lo right? que concierne al tocante de la salvación. When we speak of the grace of God, it has to do with salvation. Cuando hablamos de la gracia de Dios tiene que ver con la salvación. But we're also to preach the gospel of the kingdom, right? Pero también nosotros debemos predicar el evangelio del reino. One day, Un día, he will be king, supreme. un día Él será el Rey Supremo. And so this verse, Entonces, Right. este versículo which says that a true soldier stays out of entanglements of other things. dice que un verdadero soldado se aparta en enredarse con el mundo. When I was in the army, we had a low opinion of civilians. Cuando éramos soldados, cuando yo era soldado, nosotros teníamos una baja opinión sobre los civiles. You know, we all sort of thought, as a soldier, you're better than the civilians. Más o menos nosotros como soldados hemos pensado mejores que los civiles. Not true, but that's the attitude we had. No es verdad, pero Right. esa es la actitud de ellos. But it says that we're to do those things that are pleasing to the one that we serve. Pero dice que debemos hacer las cosas en agradar en aquel que nosotros servimos. And so I want to just challenge ourselves with Entonces- these thoughts. Entonces quisiera desafiar nuestros pensamientos con este principio. How do I regard or speak to and of my fellow believers? ¿Cómo yo considero y cómo yo hablo en y hacia los creyentes? It's the activities that I'm involved in, ¿Acaso la actividad en la actividad que yo me envuelvo? the TV programs that I watch. ¿O los Right. programas de la televisión que yo miro? Should I be doing that? ¿Debo yo hacer eso? Or are there some places where I should not go? Hay algunos Right. lugares en donde yo no debo estar o ir. There are some people that I probably should not hang around with either. Hay you know? algunas personas que quizás no podemos estar rodeándonos con ellos. We don't always have a choice, right? Siempre, no todas las veces tenemos una decisión. I work among unbelievers, Yo trabajo entre Right. los incrédulos, but I don't have to be like them. pero yo Okay. no necesariamente debo ser como ellos. I want to leave you with one of the greatest promises in the Bible. Yo quiero dejarte con una de las grandes promesas en la palabra de Dios. It's found in Psalm 37. Se encuentra en Salmos 37. Psalm 37. You can read the first 7 verses for yourself. I just want to give you a couple verses. Salmos 37, usted puede leer todos los versículos si usted quiera, One verse. pero un versículo quiero leer. I want to give you one verse that is a great promise. Te voy a dar un versículo que es una gran promesa. Or 2 verses. O dos versículos. 2 verses. Dos versículos. 4 and 5. 4 y 5. You know what it says? ¿Sabe lo que dice? Delight thyself also in the Lord,
And he shall give thee the desires of your heart. Commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Praise God. Alabado sea el Right? Señor, ¿verdad? God has chosen us for his service. Dios nos ha escogido a nosotros para su servicio, It should be my desire to strive to please him. y debe ser mi esfuerzo de agradarle. Let's pray. Vamos a orar. Lord, we thank you for this time in these two powerful verses. They certainly challenge my own heart. And we pray that all of us would be challenged by your word, and that it would change us as it needs to change us. We pray these things in Jesus' name. Amen. Amén.